Quiero presentarme, soy la doctora Adriana Poleto, profesora de diagnóstico por imágenes en la Universidad Nacional de Cuyo, en la República Argentina, y en esta oportunidad voy a colaborar dentro del programa de maestría en radiología bucal y maxilofacial, abordando los conceptos éticos en investigación en ciencias de la salud. En nuestro esquema de trabajo vamos a abordar la definición de ética, vamos a hacer una revisión histórica de los principios filosóficos que sustentan a la ética dentro de la investigación científica, vamos a conocer los códigos de ética y los principios en los que se sustentan, vamos a abordar las características del consentimiento informado y las adecuaciones locales que se deben realizar de este consentimiento, y vamos a conocer algunos aspectos respecto a los denominados sujetos vulnerables dentro de la investigación científica. Por definición, ética es la disciplina científica que estudia la corrección y la bondad de las conductas humanas. Si hacemos una revisión histórica, vamos a ver que desde el principio de la humanidad, la medicina estuvo asociada a la investigación con seres humanos. En el experimento clásico, que se regía por los mismos principios deontológicos instaurados en el juramento hipocrático para la profesión médica, el centro de atención estaba puesto en el profesional de la salud. Todos los principios éticos estaban referidos a este profesional de la salud, ya que se consideraba que éste era el depositario y el representante del progreso de dicha ciencia. Sin embargo, a partir de mediados del siglo pasado, del siglo XX, se produce un giro filosófico que propugna por primera vez el derecho de los pacientes a participar en las decisiones respecto a su salud. La expresión formal de este cambio de paradigma se da a partir de la ética del ensayo clínico, que gira en torno al sujeto de experimentación. Queda plasmado aquí este giro filosófico que es de 180 grados y propugna actualmente todos los cuidados éticos cuando se produce un ensayo clínico deben estar centrados en el sujeto que participa en la experimentación y no en el investigador. Este cambio filosófico en realidad surge luego de la Segunda Guerra Mundial, en donde también surge el denominado Código de Nuremberg. La aparición de este código y de este giro filosófico surge luego de los juicios en Nuremberg a los represores nazis. Cuando se realizan estos juicios se develan atropellos a los derechos humanos cometidos en individuos recluidos en campos de concentración, sometidos a violaciones a los derechos humanos, sometidos a ensayos clínicos, a experimentos que claramente violaban los derechos de los pacientes. Surge entonces el primer código mundial que se denominó Código de Nuremberg, que sin embargo fue reemplazado por la denominada Declaración de Helsinki, que está más trabajada, más depurada, que fue adoptada por la World Medical Assembly en el año 1964, que ha sido enmendada en muchas oportunidades. Las más importantes son la enmienda de 1975 y la actualización, la última realizada en Japón en el 2004, y es importante ya que es mundialmente reconocido que en el campo de investigación en ciencias de la salud se debe guiar el investigador por esta declaración de Helsinki, que en su artículo 5 deja expresado este cambio filosófico claramente, diciendo: en investigación médica en seres humanos, la preocupación por el bienestar de estos seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y la sociedad.
Este nuevo paradigma se articula sobre 3 principios bioéticos fundamentales. Ellos son: el principio de autonomía, representado por la obligación de obtener siempre el consentimiento informado del paciente; el principio de beneficencia, que marca la necesidad de evaluar la relación riesgo-beneficio a la hora de realizar un protocolo de investigación científica; y el principio de justicia en cuanto a la selección equitativa de los sujetos que participarán en un ensayo clínico o en una investigación en el área de ciencias de la salud. Vamos a trabajar cada uno de estos principios. El principio de autonomía, o también denominado de respeto a la persona, establece claramente que cada sujeto debe poder decidir de forma voluntaria e informada sobre todas aquellas intervenciones a las que pueda ser sometido. Existen casos especiales, aquellos denominados sujetos vulnerables, que son sujetos que por limitaciones de conciencia o de función intelectual no pueden tomar las decisiones respecto a las intervenciones a las que van a ser sometidos. Y en estos casos, estas decisiones deben tomarse por personas autorizadas para ello o representantes de la sociedad, pero que siempre deben hacer prevalecer los derechos de este individuo o sujeto en cuestión. De este principio de autonomía deriva la obligación que los investigadores tenemos en obtener el denominado consentimiento informado de los sujetos de estudio. También de este principio y del de beneficencia deriva el derecho de los sujetos a la privacidad e intimidad, a la confidencialidad de la información recabada en los estudios y a la preservación del anonimato cuando la información se hace pública en ámbitos científicos. Principio de respeto a la dignidad humana o principio de beneficencia. Este principio establece que la prioridad en toda intervención o investigación es no cometer daño o perjuicio a los sujetos de estudio. Este principio deriva del antiguo precepto hipocrático primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Y también este precepto marca el giro filosófico actual en cuanto a los paradigmas éticos en la investigación científica. El eje está centrado en el sujeto de estudio de la investigación. El cumplimiento estricto de este principio debe extremarse en aquellas investigaciones en que no hay posibilidad de obtener un beneficio terapéutico o cualquier otro beneficio por parte de los sujetos de estudio. Y en este sentido, hay que hacer un apartado especial cuando se realizan investigaciones en el área de diagnóstico por imágenes, ya que en las mismas, en muchos casos, se realiza el manejo de radiaciones ionizantes que tienen efectos biológicos nocivos para los individuos que participan en la investigación. En estos casos, los protocolos deben tener un cuidado especial en cuanto al riesgo de la utilización de radiaciones ionizantes respecto al beneficio que esta investigación nos puede dar en cuanto a sus resultados. El principio de justicia incluye el derecho del sujeto a un trato justo y a la privacidad. Un trato justo significa la no discriminación de los sujetos en cuanto a la distribución riesgo-beneficio, y además el trato libre y sin prejuicios de aquellos sujetos que con toda voluntad se rehúsan a participar en una investigación. En términos prácticos, este principio significa que ningún grupo de población
que pueda beneficiarse de participar en una investigación en función de su sexo, edad, raza, condición socioeconómica o criterio de inclusión determinado para la investigación sea excluido de la misma. ¿Cuáles son los aspectos claves para la protección de los derechos y de los principios éticos y el bienestar de los sujetos de una investigación? Primero, los relativos al consentimiento informado. Segundo, los relativos a la privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato de la información obtenida en los estudios. Vamos a abordar el consentimiento informado, que es el documento escrito que plasma los cuidados éticos en un protocolo de investigación. Si hablamos desde el punto de vista ético, el consentimiento informado, lo más importante en él desde el punto de vista ético no es su obtención, sino el proceso por el cual se obtiene. Y este proceso tiene que reunir tres características básicas. Primero, debe contar con información suficiente. Segundo, debe comprenderse esa información. Tercero, la participación debe ser voluntaria. Siempre hay que tener en cuenta que el individuo que firma el consentimiento debe tener capacidad legal para hacerlo. La información que tiene que tener un consentimiento informado debe incluir los objetivos, la metodología de estudio, las intervenciones a las que puede ser sometido, los posibles riesgos y beneficios, las ventajas, las molestias y los perjuicios que puede ocasionarle la participación en el estudio de investigación y la forma en que pueden ser compensados o reparadas estas molestias o perjuicios surgidos de la participación. Es importante a la hora del consentimiento informado entender que hay limitaciones respecto a los denominados sujetos vulnerables, que son las personas que por su situación, generalmente de comprensión intelectual, no pueden dar un consentimiento y deben ser protegidos de forma especial. Entre ellos se encuentran los niños, los ancianos, los deficientes mentales, pacientes que requieren asistencia sanitaria de urgencia o pacientes con enfermedades terminales. Debe informarse además en el consentimiento informado sobre el carácter voluntario de la participación en un estudio y que se puede abandonar sin dar explicaciones, sin que se resienta por ello la calidad de asistencia sanitaria en el caso que se trate de pacientes. Sin embargo, también es importante que los participantes sean conscientes del daño que el abandono sin causas justificadas puede causar a la viabilidad de un estudio. En este sentido, se hace una doble información en cuanto a la responsabilidad y a la voluntariedad de participación en un estudio de investigación. Debe informarse siempre a los participantes sobre las restricciones a terceros en el acceso de datos, es decir, los procedimientos para preservar la confidencialidad. Además, el investigador debe siempre manifestar su identidad, los posibles conflictos de interés, dirección, teléfono, vías de contacto y siempre estar disponible a la hora de responder cualquier cuestión que pueda surgir durante el curso de la investigación.
En resumen, es importante siempre, cuando uno diseña un protocolo de investigación, cuidar la privacidad y la intimidad de los pacientes y garantizar la confidencialidad y el anonimato de los datos obtenidos en el proceso de investigación. Cuidando estos 4 aspectos, se van a respetar los derechos éticos de los individuos que participan en la investigación. Por último, es importante hacer siempre una adecuación de los protocolos de investigación a las legislaciones que cada país cuenta respecto a los derechos de los pacientes. Y también es importante hacer o someter a nuestros protocolos de investigación a comités de bioética que generalmente se encuentran en hospitales o en instituciones académicas. Esto garantiza, por un lado, el derecho a preservar los principios éticos de los individuos que van a participar en la investigación, pero también esta revisión de protocolos le garantiza al investigador que a la hora de hacer la publicación o la transferencia de la investigación no va a tener objeciones por no haber sido revisado en comités de bioética. Les dejo mis vías de contacto a través de mail y de Skype para salvar o para charlar respecto a dudas que surjan. Muchas gracias.